Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien, ¿ya? Hoy día estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, por supuesto, ¿ya? Y lo que ustedes escuchan de fondo es la música de la comedia del arte, ¿ya? Y le vamos a llamar a este espacio la ruta del teatro, ¿ya? Vamos a hablar, vamos a hacer una pronta de lo que es la comedia del arte. La máscara de la comedia del arte. Bueno, el ícono fundamental del teatro habla acerca o muestra dos figuras que son la comedia, donde aparece nuestro personaje sonriendo, ¿ya? Y el otro aparece triste, la comedia y el drama, dos fuerzas que se oponen, por supuesto, ¿ya? Eso es, vamos a hablar acerca de la ruta del teatro, ¿ya? Dice que un hombre es menos el mismo, ¿ya? Cuando habla de su propia persona, pero si tú le das una máscara, te dirá la verdad, o sea, te ocultas detrás de un personaje o de una máscara para poder decir la verdad, ¿ya? De ahí viene, por ejemplo, el mimo, el bufón, por supuesto, que se esconden detrás de este maquillaje, de tantos colores o de un vestuario especial para poder decir o actuar o imitar, ¿ya? O la mímesis, que significa mimetizarse del otro personaje en palabras un poquito más simples, ¿ya? Vamos a hablar de el origen y las características de los personajes de la comedia del arte, y que son variados, por supuesto, ¿ya? La comedia del arte, también llamada comedia al improviso, ¿ya? Lo voy a leer textualmente y para no equivocarme. Por su uso de la improvisación, y fue un tipo de espectáculo teatral de carácter eminentemente popular, es decir, lo veía todo el pueblo, ¿ya? Entonces su origen se sitúa en el siglo XVI aproximadamente, aunque algunos autores afirman que ya existía durante el siglo XV, un siglo atrás, ¿verdad? Este tipo de teatro se inició en la Bella Italia. ¿Cuándo? En el Renacimiento, porque ahí vino el renacimiento de todas las artes, especialmente de la comedia, del arte teatral, del trabajo teatral, ¿ya? Vamos a apagar esto porque me parece que tiene un problemita. A ver, sí. Eso, lo vamos a apagar. Esto es improvisar. Ya, la tecnología a veces nos juega una mala pasada. Pero para eso está el actor, para eso está la comedia del arte, que puede decirle que estábamos un poco asustados porque se estaba poniendo un poquito más. Pero bueno, como les decía, el teatro aparece en la época del Renacimiento en Italia, conociendo cierta expansión en Francia, España y también Rusia. Así que para que vayan tomando apunte ahí, ¿ya? Las teorías acerca del origen son muchas, es decir, son variadas, ¿ya? Una de ellas dice textualmente que se relaciona con cierto tipo de representaciones que ya se daba en la antigua Roma. Ya ahí donde ustedes conocieron el Coliseo Romano, ese que está ahí en ese lugar en Roma, ahí apareció este trabajo, el arte teatral. Otra la vincula con el carnaval, por supuesto, por eso tantos colores, por eso tanto vestuario, estereotipado, pantalones anchos, zapatos muy brillantes, colores, maquillaje, etc. Haciendo hincapié fundamentalmente donde en el rostro, en las máscaras que tenían diferentes expresiones, ¿ya? La comedia del arte se caracteriza fundamentalmente por sus argumentos definidos, ¿ya? Y por sus personajes fijos. Las obras estaban divididas en tres actos, sí, en tres actos. Y existía una gran libertad de improvisación de los actores. Qué interesante, ¿eh? Tener esa libertad es muy, muy importante, ¿ya?
Su público era mayoritariamente popular. Es decir, si lo llevamos a este tiempo, cuando nosotros vamos al centro de cualquier ciudad de nuestro país, en una plaza, donde sea, donde haya mucha concurrencia de público, especialmente trabajadores, obreros de la construcción, oficinistas, etcétera, un montón, todo público pasaba después de sus trabajos ahí. Ahí estaba el público cautivo que pasaba a divertirse un poco en la calle. Lo que obligaba a usar un lenguaje menos culto, o sea, más coloquial. Ustedes se podrán dar cuenta que en la plaza se habla coloquialmente, ya no así, por ejemplo, en los salones aristocráticos. Por supuesto que se debe ocupar otro tipo de lenguaje. Es diferente, ¿ya? Los personajes, obviamente, se distinguen por sus máscaras, como decíamos anteriormente. Entre ellos se encontraban los enamorados, se encontraban los vecchios, que eran obviamente los viejos ya en Italia, en idioma italiano por supuesto, y los sanis, que eran los sirvientes o los bufones. Ya, por ejemplo, el bufón era contratado para divertir al rey, era contratado para... entonces, si es que era contratado por el rey hacía que en sus momentos tristes le alegrara. En las comidas aristocráticas, en estas tremendas comidas, aparecía este bufón que aparecía manipulando algún elemento donde podía moverlo, donde se pudiera caer, donde fuera él motivo de risa, donde para entretención de los invitados, para también a veces aconsejar al rey, este personaje era contratado para eso. A veces, según cuenta la historia, un bufón tenía la facultad a veces de aconsejar al rey para tomar algunas decisiones, ¿ya? Este era el que siempre lo andaba alegrando para subirle el ánimo. Pero si ocurría lo contrario, ¿ya? Si ocurría lo contrario, el rey lo mandaba a matar, literalmente. Así que había que ser un muy buen actor, un muy buen bufón para entretener al rey. Eso es, lamentablemente, tenía que ser así. Bueno, hasta el día de hoy ocurren algunas cosas así, ¿ya? El origen de la comedia del arte, llamada originalmente en italiano, comedia dell'arte. No sé, me salió bien, ¿cierto? Parecido, comedia dell'arte. Tuvo sus primeras representaciones en el siglo XV y su principal auge se dio durante los siglos XVI, XVII y también podríamos decir que en el siglo XVIII. Este tipo de teatro, este estilo teatral, que esta es una arista más, una rama, pero es de yo diría que la base del teatro. Este tipo de teatro surgió en el seno de una sociedad mayoritariamente rural, es decir, apartado de la ciudad, donde estos personajes aparecían con diferentes características, como lo dijimos anteriormente. Estaban los enamorados, los viejos, todo. Están todos los personajes para poder generar esta comedia. Según los expertos, ¿ya? Los campesinos acostumbraban a reunirse, lo que decía anteriormente, después de sus trabajos, siendo uno de los entretenimientos más habituales al escuchar estas tremendas historias, ¿ya? Vuelvo a recalcar, la comedia del arte, imagínate, nace en el siglo XV y estamos en el siglo XXI y todavía la comedia existe, ¿dónde? En las calles, en el arte popular, donde el público no necesariamente paga una entrada, pero lo ve en la calle. Ahí puede disfrutar de estas tremendas historias contadas por estos actores, a veces improvisando muchas de esas historias, por supuesto. A partir de esas reuniones y de los relatos que se narraban, fueron creándose una serie de personajes muy característicos, por supuesto, por los distintos dialectos que se hablaban en Italia, ¿ya? Qué interesante la diversidad de dialectos, así que ahí ellos tenían mucho material para tomarse de diferentes partes y hacer estos personajes de la comedia. Los personajes eran fácilmente identificados, como los que hay actualmente, ¿ya? Por los campesinos
y se les añadió las máscaras. O sea, tenían mayor facultad detrás de este tremendo vestuario, una máscara donde podían decir lo que ellos quisieran, por supuesto, en la calle, donde no había mucha restricción de nada, ¿ya? En un principio las representaciones eran muy visuales y burlonas, por supuesto, obviamente que eran muy burlonas, con una gran dosis de improvisación, ¿ya? Entonces, eso es la comedia del arte. Interesante tema, interesante trabajo donde podemos ocuparlo. Así que cuando la próxima vez usted le oye, voy a ir a ver la comedia, claro, en la comedia aparecen diferentes personajes, porque está el realismo mágico, que eso es otra cosa, personajes estereotipos. Si ustedes ven una teleserie, por ejemplo, en la teleserie aparece el bajo, el alto, el gordo, el flaco, diferentes formas exageradas de hablar. Aparecen muchos estereotipos y la comedia del arte tiene, les voy a adelantar algo así para poder en la siguiente cápsula o en el siguiente tema a tratar. En la comedia aparece, por ejemplo, este vestuario que tengo yo puesto aquí se llama pantalón, ¿verdad? Pero en la comedia del arte proviene de allá, de un señor de apellido Pantaleone, ¿ya? Que era un viejo verde específicamente, que era el viejo que miraba a las jovencitas y se llamaba de apellido Pantaleone. Y de ahí empieza a derivar el pantalón, porque era un pantalón muy especial y que era de este hombre, un estereotipo, un viejo verde que seguía a las más jovencitas. Aparecen otros personajes que de ahí se los voy a ir nombrando, pero para que se enganchen un poquito con esta ruta del teatro que vamos a ir semana a semana viendo a través del Centro Cultural Municipal de Hualpén. Es interesante lo que está ocurriendo porque podemos hablar de esto, pueden ustedes opinar, pueden ustedes aportar, ayudar a este tema que es tan importante, que me encantaría que a través de estas cápsulas que vamos viendo vamos creando un trabajo teatral entre todos juntos, ¿ya? Así que cuando usted vaya al centro de cualquier ciudad de Chile se va a encontrar con estos humoristas, estos comediantes que están ahí emulando, que están imitando a un personaje, por supuesto, de la actualidad. Y en este momento tenemos muchos personajes, hay mucho material para los actores para poder ir tomando modelos, estereotipos de cómo hablan, de cómo se mueven, de cómo caminan. El actor fundamentalmente tiene que tener esa capacidad de observación diariamente, en cada momento. El actor se convierte en un observador y se va convirtiendo en un arqueólogo de la vida de otras personas. Es un trabajo bastante difícil para poder interpretar, pero ese es el trabajo del actor. Bueno, como todas las profesiones tienen una forma de hacerlo y nosotros a través de este arte vamos descubriendo poco a poco al personaje hasta poder llevarlo frente al